Historia real de esta abuela. Encontré gemelas escondidas en la selva y supe que debía cuidarlas. La selva era un laberinto de verdes oscuros, lleno de susurros que se mezclaban con el canto de las aves. Ana, una abuela de ojos chispeantes y manos arrugadas, había pasado toda su vida cuidando de su pequeña aldea en el corazón de este mundo salvaje. Su herbolario, que colgaba de las paredes de su casa, era un muestrario de naturaleza viva, raíces que curaban, hojas que sanaban. Pero aquel día, una extraña inquietud la empujó a adentrarse más allá de lo habitual. Con su cesta tejida y su bastón de madera, caminó entre la espesura, buscando hierbas que aliviaran los dolores de sus vecinos. De pronto, algo la hizo detenerse. Un movimiento, un parpadeo en el barro húmedo. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó y encontró un pequeño claro. Allí, entre los arbustos, estaban ellas. Dos gemelas, pequeñas figuras de cabellos enmarañados y ojos grandes, asustados y curiosos. Sus pieles estaban sucias, pero brillaban como las estrellas en la noche. Ana sintió un nudo en la garganta. Esas niñas eran el eco de sus propios sueños perdidos, sus hijos que nunca volvieron. Las gemelas, con voces suaves como el murmullo del río, le contaron la historia de su aterrador accidente. Un avión que se estrelló en la selva. Habían estado solas durante semanas, escondiéndose de cualquier peligro. Ana tragó saliva, el dolor de su propia pérdida casi la hizo quebrar. Con un abrazo fuerte, les prometió cuidarlas como siempre había querido hacer, pero el regreso a casa no sería sencillo. La selva guardaba más que secretos. Un oscuro cazador estaba tras las sombras. Se decía que buscaba algo extraordinario, algo que las gemelas llevaban en su esencia misma. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo debía proteger a las pequeñas, sino también la esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. Mientras caminaban de regreso, el aire se tornaba pesado con la inminencia del peligro. La selva solía cantar canciones de vida, pero ahora susurros inquietantes parecían rodearlas. Ana se detuvo, escuchando el crujir de las hojas, esos ecos que la seguían como sombras. El cazador se acercaba. Las gemelas, sin saber el peligro, reían, pero Ana no podía permitir que su alegría fuera una trampa mortal. La noche cayó como un manto oscuro, cubriendo todo con su silencio. De repente, un sonido provocó un salto en su pecho, ramas quebrándose. Ana miró a las gemelas que con ojos inocentes mantenían la esperanza y el pánico se apoderó de ella. La verdad que guardaban las pequeñas palpitaba en sus manos, un secreto antiguo en sus diminutos corazones. Ana se enfrentaba a una encrucijada. Ser la madre que nunca pudo ser o arriesgarlo todo por el futuro de esas gemelas. Podría enfrentarse a un enemigo marcado por la ambición y la oscuridad. La tensión crecía, su esencia maternal cobraba fuerza, y la pregunta agudizaba su mente. ¿Lograría salvar a las gemelas y descubrir el secreto que deseaban guardar hasta el final? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Ana se quedó inmóvil, el pánico inundando su pecho. El crujir de las ramas se volvió más intenso, como un latido violento en el silencio de la noche. Las pequeñas risitas de las gemelas sonaban lejanas y simples, ajenas a la más oscura de las realidades que las rodeaba. Fue entonces, en ese instante, cuando un grito desgarrador cortó el aire denso de la selva. Ana sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Un destello brilló por un momento entre los árboles oscuros. Era un hombre de figura imponente, alto, con una mirada feroz y una cicatriz serpenteante en su mejilla. Sus ojos destilaban una ambición fría. El cazador había encontrado su presa. En un movimiento rápido, levantó un artefacto extraño, un dispositivo que emitía un zumbido como un insecto gigante, incapaz de ser ignorado. El aire se volvió pesado, denso, como si la selva misma contuviera la respiración. Antes que Ana pudiera reaccionar, el cazador presionó un botón y el dispositivo explotó en una luz brillante, cegadora. Las gemelas gritaron, buscando refugio detrás de Ana, pero fue él quien las atrajo, como un imán dentro de un oscuro juego. Ana sintió un nudo en la garganta, la rabia y el terror colisionando dentro de ella. No son solo niñas, gritó, pero el eco de su voz se desvaneció entre la oscuridad. La luz del dispositivo reveló figuras sombrías que se aproximaban, hombres y mujeres, con miradas vacías y rostros esculpidos por la ambición. Cada paso que daban resonaba como un tambor en la calma tensa de la selva.
Ana entendió, en un instante escalofriante, que no solo eran cazadores de recursos, eran cazadores de algo más. Algo que las gemelas guardaban en su esencia y que el mundo nunca debió conocer. El corazón de Ana se detuvo un momento, evaluando la verdad que emergía como un lobo hambriento entre sombras. En ese segundo crucial, el cazador habló. Sabía que encontraría a estos niños, dijo, su tono suave, casi seductor. El mundo necesita lo que llevan dentro. A cambio, yo podría ofrecerles protección, fortuna, poder. Las palabras se deslizaron como veneno en el aire, disruptivas y desequilibrantes. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies, atrapada entre el amor y el miedo. Las gemelas, con esos ojos inocentes, seguían riéndose, sin darse cuenta de que su vida estaba colgando de un hilo. El cazador se acercó más, su sonrisa era de simple. ¿Quién te crees, anciana, para proteger lo que no entiendes?, dijo él, y en su mirada había una chispa de locura. ¿Sabes cuánto vale eso en el mundo exterior? En ese instante de revelación, algo en el corazón de Ana despertó. Ella no era solo una abuela perdida en la selva. Era la guardiana de un secreto ancestral, una línea de sangre que nunca había imaginado que la conectaría con esas niñas. Las gemelas, aún ajenas al peligro, se rieron y jugaron entre sí, ajenas al abismo que se abría ante ellas. Con la adrenalina disparada, Ana tomó una decisión: enfrentarse al cazador. No solo por ellas, sino por todas las generaciones que habían luchado por sobrevivir aquí, en la selva, en un ciclo interminable de amor y dolor. Justo cuando iba a dar un paso adelante, el cazador levantó su artefacto de nuevo. No estás lista para lo que esto implica, te lo aseguro. El aire se volvió eléctrico, las sombras se movieron y un grito desgarrador resonó. Se volvió a escuchar el ruido ensordecedor del dispositivo. Pero, en medio de esa locura, Ana sintió un poder desconocido dentro de ella, algo que ni siquiera ella conocía. La luz estalló y el mundo pareció desvanecerse en un parpadeo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué se revelaría de verdad sobre estas criaturas a las que había decidido proteger? La selva guardaba más secretos de los que había anticipado, y Ana estaba a punto de descubrirlos, sin saber que su vida cambiaría para siempre. La luz estalló y el mundo pareció desvanecerse en un parpadeo. Ana sintió que su cuerpo se paralizaba. Por un instante, el terror se convirtió en un resplandor envolvente. La selva, la oscuridad, el cazador, todo se desvaneció en un torbellino de luz blanca que la dejó sin aliento. Pero cuando el destello se disipó, Ana se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en medio de una habitación completamente blanca, con paredes lisas y un suelo pulido que reflejaba su figura. Choqueada, miró a su alrededor. Las gemelas ya no estaban a su lado, y el cazador había desaparecido. Fue entonces cuando un sonido sutil rompió el silencio. Una risa infantil provenía de una esquina de la habitación. Ana se giró y, para su asombro, allí estaban las gemelas, pero no como las había conocido. Sus ojos, antes brillantes e inocentes, ahora mostraban una profundidad inusual, como si portaran mil secretos. Ellas se acercaron a ella, sonriendo con una familiaridad inquietante. ¿Volviste a encontrarnos, abuela?, preguntaron al unísono. ¿Dónde estamos?, cuestionó Ana con el corazón latiéndole en la garganta. La confusión la ahogaba. Te hemos estado esperando, dijeron en un tono casi místico. Es hora de recordar. Sus voces eran suaves, pero el aire se tornaba cargado de significado. El pánico comenzó a invadir a Ana. Se dio cuenta de que en esta nueva realidad no había respuestas, solo preguntas. ¿Recordar qué?, exclamó angustiada. Las gemelas, como si fueran parte de un espectáculo ensayado, revelaron un pequeño objeto brilloso en sus manos. Era un medallón que emitía una luz suave y pulsante, un símbolo que parecía vibrar con vida propia. Este medallón contiene nuestra historia, explicaron. Nuestra esencia está entrelazada con la selva, con todos los que han vivido y han amado aquí. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban, que podían significar esas palabras. Su propia historia, su dolor, todo ese vacío que había sentido por sus hijos, quizás había más. Pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el suelo bajo ellas tembló. Una voz profunda resonó desde las sombras. Suficiente de juegos, era el cazador, pero no estaba solo. Atrás de él, otras figuras emergieron. No eran simples hombres, eran seres que parecían parte de la selva misma. Criaturas aladas, enormes y de ojos que ardían en un rojo furioso. Se movían con agilidad y amenazaban con devorar todo. Solo estoy reclamando lo que es mío, continuó el cazador, ignorando los escalofríos que recorrían la piel de Ana. Esa esencia no es para ustedes. En su mano tenía un artefacto aún más extraño que el anterior, un dispositivo que vibraba y crepitaba con energía. Las gemelas, ahora con una fe inquebrantable, se unieron de nuevo. Ana, debes elegir. Ser parte de este mundo, de nuestro legado, o huir con el miedo que te define. La tensión creció, el miedo colisionaba con un destello de esperanza.
Ana, atrapada entre amor y dolor, tuvo una epifanía. Recordó cosas que había olvidado, secretos guardados en su alma, una conexión con la selva, una línea de sangre que la unía a estas criaturas. Ustedes son, balbuceó, el aire le faltaba. Fue como un rompecabezas que empezaba a encajar. Mis hijas. Un eco familiar resonó en su mente, y las figuras aladas comenzaron a danzar a su alrededor, expandiendo el poder de su esencia. Ana, elige ahora, rugió el cazador, y esa urgencia hizo temblar las paredes blancas a su alrededor. Y justo en ese momento, Ana tomó una decisión. Un fuego ardía en su pecho, un dolor transformador que sabía que podía cambiarlo todo. Con un grito, se lanzó al frente, enfrentándose no solo al cazador, sino a su propio destino. Las gemelas la miraron, y un brillo de complicidad iluminó sus ojos, como si todo estuviera predestinado. La selva susurraba, y la verdad de Ana estaba a punto de florecer. ¿Qué significaría esto para ellas y el futuro que anhelaban? ¿Podría el amor triunfar sobre la oscuridad que venía? La respuesta estaba al borde, como la selva misma, lista para revelarse. Ana, atrapada entre el amor y el miedo, se lanzó al frente, determinada a enfrentar al cazador. Su poder se acumulaba en un vórtice de energía. Atrás, gritó, su voz resonando con una fuerza que le sorprendió incluso a ella. Las gemelas se aferraron a su mano, sus ojos reflejaban la luz del medallón que aún vibraba entre ellas. La tensión en el aire era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. De repente, el cazador destelló una sonrisa retorcida. ¿Realmente crees que puedes protegerlas? No sabes nada de lo que vienen a representarse. Con un gesto dramático, levantó su dispositivo, un artefacto que chisporroteaba como un rayo. ¿Qué representan? Preguntó Ana, su voz temblaba, pero su determinación era clara. Eres más ingenua de lo que pensé, soltó el cazador, su risa resonando como un eco desgarrador. Son la clave del renacimiento de un antiguo linaje, y tú, querida, eres parte de ello. El mundo pareció detenerse un instante. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. En un segundo, todo lo que creía saber sobre sí misma se tambaleó. Las gemelas la miraban con una mezcla de amor y misterio, sus ojos brillaban con una sabiduría que Ana no podía comprender. De repente, el medallón que sostenían emitió un destello tan brillante que la selva alrededor pareció temblar. No puedes tomar su esencia, gritó Ana, moviéndose hacia adelante, pero el cazador se rió como si hubiera escuchado la broma más divertida. Fue entonces que un trueno resonó, y el cielo se oscureció, como si el universo se preparara para una tempestad. Inesperadamente, un viento feroz surgió de ninguna parte, arrasando con hojas y ramas. Ana sintió un tirón en su corazón, como si todo el dolor y la pérdida la golpearan de una vez. Sin embargo, algo dentro de ella despertó en ese caos, un sentido de conexión ancestral con la selva. El cazador parecía desconcertado, incluso asustado por el fenómeno que se desataba. Esto no está en los planes, gritó, pero su voz se perdió entre el rugido de la naturaleza. Antes de que Ana pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una forma gigantesca emergió entre el tumulto, parecida a un espíritu de la selva, con ramas extendidas como brazos, en su tronco tallas de antiguas deidades. ¿Quiénes son ustedes? Resonó una voz profunda, cada palabra retumbaba como un tambor en el corazón de Ana. Mientras el viento arremolinaba todo a su alrededor, las gemelas miraron a Ana, sus ojos llenos de comprensión. Es nuestro momento, abuela. En ese momento todo se volvió más claro. Ana comprendió que el cazador no era solo un hombre, era un símbolo del pasado que amenazaba todo lo que había amado. Pero entonces, un grito desgarrador rompió la atmósfera, un lamento que parecía venir de todas partes, desde la selva misma. Las gemelas comenzaron a retroceder, desvaneciéndose en la bruma del viento. No, gritó Ana extendiendo las manos hacia ellas. No se vayan, Ana, eres parte de esta historia. Gritaron las gemelas en una armonía desgarradora mientras las sombras se arremolinaban, devorando su forma. No olvides lo que eres. El cazador, viendo el caos desatarse, se volvió hacia Ana con sus ojos llenos de furia. Vas a perderlo todo, tú no eres nada sin ellas. Y antes de que pudiera reaccionar, su figura se desvaneció en un estruendo como el de un trueno, llevándose con él la luz del medallón. Ana, ahora sola, sintió un vacío profundo. El eco de la risa de las gemelas permaneció en su mente mientras la selva caía en silencio. Pero, por primera vez, el miedo no la paralizó. La iluminación ancestral que había despertado en ella la impulsó a seguir, despertando una fuerza que nunca imaginó posible. Sin embargo, el vacío en su corazón resonaba con la verdad no pronunciada. ¿Qué había sucedido realmente con las gemelas? Eran ellas los guardianes de un secreto mucho más grande, y aún más inquietante, que pasaría si el cazador tenía razón, y ella, al final, no era más que un peón en un juego mucho más grande.
A medida que la selva recuperaba su calma inquietante, Ana se sintió completamente perdida, pero una chispa de esperanza comenzó a encender su espíritu. Tenía que descubrir la verdad, no solo sobre las gemelas, sino sobre sí misma. Con cada latido de su corazón, se acercaba más al misterio que la selva escondía. Ana, sintiendo el vacío en su corazón, se armó de valor ante la imponente figura que tenía delante. La selva parecía tratar de advertirle, pero la adrenalina corría por sus venas. Tengo que actuar, pensó, y dando un paso al frente, los recuerdos de su vida antes de perder a sus hijas resurgieron. La profunda conexión que sentía con las gemelas reverberaba en su pecho. Pero, justo en medio de esa determinación, el aire vibró a su alrededor. Un remolino de hojas y tierra se levantó de repente, y el cazador, aturdido, se irguió, observando a su alrededor con desdén. Veremos qué tan fuerte es esa conexión, dijo, levantando su artefacto una vez más. Ana sostuvo firmemente el medallón, sintiendo que su luz empezaba a calentar sus manos. La selva la rodeaba, y a través de ese zumbido sintió una presencia. No era solo el brillo del medallón, era algo más profundo, una fuerza ancestral que la instaba a recordar. No estás sola, parecía susurrar el viento. ¿Qué quieres de ellas? Gritó, sus emociones llenando su voz de poder. El cazador sonrió, un rictus frío y cruel. La esencia de la selva está entrelazada con su linaje. Ellas son el último vestigio de un poder que el mundo necesita, dijo, como si hablara de algo trivial, pero Ana no podía dejar que eso ocurriera. De repente, un trueno retumbó en la lejanía. Las gemelas aparecieron, y Ana pudo sentir que algo había cambiado en ellas. Su risa, antes dulce, ahora resonaba como un canto siniestro. Ana. Empezó a decir una de ellas, pero su tono era extraño, como si hablara desde muy lejos. No, ustedes están a salvo, exclamó Ana, sintiendo que algo temible la invadía. Pero las gemelas avanzaron con pasos lentos, llenos de dolo. Queremos volver a casa, abuela, dijeron, aunque sus miradas parecían atravesar una realidad distinta. En ese instante, el aire se volvió denso, pesado, un brillo oscuro comenzó a formarse entre ellas. ¿Qué está pasando? Ana sintió el pánico crecer en su pecho. El cazador lo notó también. No puede ser, gritó retrocediendo, pero era demasiado tarde. Las niñas, ahora con una luz oscura pulsante en sus manos, revelaron su verdadero nombre. No somos solo gemelas, Ana. Somos guardianas de la selva. Y de su destino, dijeron como una sola voz, y Ana entendió con horror que nunca fueron simples víctimas de un accidente. Que sus hijas, desaparecidas, eran parte de ese secreto. Ese linaje ancestral que había creído perdido. El poder que buscas está en nosotras, continuaron, y la selva se estremeció por su revelación. El cazador, ahora aterrorizado, observó cómo la esencia oscura comenzaba a tomar forma. Abrumada por la revelación, Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Ustedes son mis hijas. Aquel vínculo que había supuesto muerto nunca se había ido. Había estado allí latente en el fondo de su ser. La verdad era devastadora. La realidad se retorcía y ella era parte de todo eso. Así es, madre. Siempre estuviste con nosotras y ahora, juntas, debemos decidir, resonó la voz de las gemelas, su mirada firme. Las sombras comenzaron a tomar vida a su alrededor, envolviendo al cazador en un manto oscuro. No, gritó él, su rostro pálido reflejaba la desesperación. Ana comprendía que el cazador no era solo un enemigo, era un símbolo de la ambición que había deseado robar al mundo algo que pertenecía a las gemelas. Pero el caos que ahora se arremolinaba a su alrededor hacía eco de lo que Ana había querido evitar, un conflicto. No puedo perderlas otra vez, musitó, sintiendo el colosal peso de su decisión. Pero el destino era un camino incierto. El cazador intentó huir, pero las sombras se lo tragaron, desapareciendo con su grito. Ahora, todo dependía de si Ana podría aceptar el legado y proteger a sus hijas, quienes, a partir de este momento, ya no eran solo gemelas, sino guardianas de un poder antiguo. El silencio que siguió fue inquietante. Lo que quedaba de la selva seguía su curso, y Ana sintió la conexión vibrar intensamente en su interior. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, viendo a las gemelas con ojos llenos de incertidumbre. Ellas sonrieron levemente. Es tiempo de que tú también recuerdes quién eres. Y mientras la verdad empezó a desenredarse, la oscuridad se convirtió en luz, pero el futuro siguió siendo un enigma. Podrían encontrar su camino juntas, o el mundo las dividiría una vez más. Ana sabía que debía prepararse para afrontar su destino, porque esta nueva verdad apenas comenzaba a revelarse. La selva, en susurros, parecía esperar. Ana, sintiendo el vacío en su corazón, se armó de valor ante la imponente figura que tenía delante. La selva parecía tratar de advertirle, pero la adrenalina corría por sus venas. Tengo que actuar, pensó, y dando un paso al frente, los recuerdos de su vida antes de perder a sus hijas resurgieron. La profunda conexión que sentía con las gemelas reverberaba en su pecho.
Pero, justo en medio de esa determinación, el aire vibró a su alrededor. Un remolino de hojas y tierra se levantó de repente, y el cazador, aturdido, se irguió, observando a su alrededor con desdén. Veremos qué tan fuerte es esa conexión, dijo, levantando su artefacto una vez más. Ana sostuvo firmemente el medallón, sintiendo que su luz empezaba a calentar sus manos. La selva la rodeaba, y a través de ese zumbido sintió una presencia. No era solo el brillo del medallón. Era algo más profundo, una fuerza ancestral que la instaba a recordar. No estás sola, parecía susurrar el viento. ¿Qué quieres de ellas? Gritó, sus emociones llenando su voz de poder. El cazador sonrió, un rictus frío y cruel. La esencia de la selva está entrelazada con su linaje. Ellas son el último vestigio de un poder que el mundo necesita, dijo, como si hablara de algo trivial. Pero Ana no podía dejar que eso ocurriera. De repente, el cielo se oscureció y un trueno desgarró el aire. Un resplandor surge detrás de la figura del cazador, envolviéndolo en una luz dorada. Con un grito de terror, se volvió hacia la construcción de sombras que cobraba forma detrás de él. Ana sintió que su corazón se detenía. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente, sus ojos resplandecían como faros en la noche. Ana, confía en nosotras, dijeron, su voz resonando en la selva. Y en ese instante, las sombras que se arremolinaban alrededor del cazador fueron absorbidas hacia las gemelas. El rostro del cazador se transformó, contorsionado por el pánico. No, no puede ser, gritó, mientras las gemelas extendían sus manos hacia él, el medallón vibrando más que nunca. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y Ana solo pudo mirar, a medida que la oscuridad se tragaba al cazador. Ahora todo era calma y un silencio profundo cubrió el lugar. Pero entonces algo aún más inesperado ocurrió. Las gemelas se volvieron hacia Ana. Sus ojos, llenos de la sabiduría de cientos de años, se oscurecieron en un instante. Ahora la verdad más grande será revelada, dijeron en un tono místico, y el medallón entre sus manos se rompió en 1000 pedazos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El brillo de las gemelas comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en sombras que danzaban en el aire. «Esperen», gritó Ana, pero el sonido se perdió en el ruido del eco que retumbaba por la selva. De repente, las gemelas se transformaron, sus rostros cambiaron, y en lugar de dos inocentes niñas, Ana vio a dos figuras conocidas. «Tú», murmuró horrorizada. Las gemelas se habían convertido en su propio reflejo, en sus hijas que había perdido años atrás, las mismas que creía muertas en el accidente. «No, esto no puede ser». Ana retrocedió, su mundo girando. Las risas que habían llenado la selva se transformaron en lamentos. La conexión que había sentido no era solo un vínculo de protección, sino un eco de su propia historia. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Siempre estuvimos contigo, madre». Este era el camino, dijeron las gemelas, sus voces ahora resonaban con la experiencia de una vida perdida. Era un juego cruel del destino. El cazador había sido solo un peón en una historia mucho más grande, un secreto familiar guardado por años. Su verdad se le revelaba, pero la pérdida era abrasadora. «No, no puede ser así», gritó Ana, desesperada. En ese momento el suelo comenzó a temblar nuevamente. «¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?» Las figuras sombrías que una vez habían amenazado a la selva comenzaron a manifestarse de nuevo. «El poder de la selva y de nuestro linaje nunca ha sido solo nuestro. Hay algo más que debes enfrentar», dijeron las gemelas, mientras la oscuridad comenzaba a rodear a Ana. Una trémula esperanza aún latía en su pecho, pero la pregunta seguía presente. ¿Podría perder a sus hijas nuevamente? Ella quería salir de esa pesadilla, pero la verdad estaba a un paso de ser revelada. Sin saber qué haría, el vacío y la luz se entrelazaron, y Ana se sintió atrapada entre dos mundos, sin saber cuál era su lugar. La selva respiraba a su alrededor, esperando que ella tomara una decisión. Podría aceptar lo que era y enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Estaría preparada para abrazar su verdadero destino. La pregunta se quedaba flotando en el aire helado, mientras la selva recobraba su murmullo y el futuro se desdibujaba en la penumbra. Ana, sintiendo el vacío en su corazón, se armó de valor ante la imponente figura que tenía delante. La selva parecía tratar de advertirle, pero la adrenalina corría por sus venas. «Tengo que actuar», pensó, y dando un paso al frente, los recuerdos de su vida antes de perder a sus hijas resurgieron. La profunda conexión que sentía con las gemelas reverberaba en su pecho. Pero, justo en medio de esa determinación, el aire vibró a su alrededor. Un remolino de hojas y tierra se levantó de repente, y el cazador, aturdido, se irguió, observando a su alrededor con desdén. «Veremos qué tan fuerte es esa conexión», dijo, levantando su artefacto una vez más. Ana sostuvo firmemente el medallón, sintiendo que su luz empezaba a calentar sus manos. La selva la rodeaba, y a través de ese zumbido sintió una presencia.
No era solo el brillo del medallón, era algo más profundo, una fuerza ancestral que la instaba a recordar. No estás sola, parecía susurrar el viento. ¿Qué quieres de ellas? Gritó, sus emociones llenando su voz de poder. El cazador sonrió, un rictus frío y cruel. La esencia de la selva está entrelazada con su linaje. Ellas son el último vestigio de un poder que el mundo necesita, dijo, como si hablara de algo trivial. Pero Ana no podía dejar que eso ocurriera. De repente, el cielo se oscureció y un trueno desgarró el aire. Un resplandor surge detrás de la figura del cazador, envolviéndolo en una luz dorada. Con un grito de terror, se volvió hacia la construcción de sombras que cobraba forma detrás de él. Ana sintió que su corazón se detenía. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente, sus ojos resplandecían como faros en la noche. Ana, confía en nosotras, dijeron, su voz resonando en la selva. Y en ese instante, las sombras que se arremolinaban alrededor del cazador fueron absorbidas hacia las gemelas. El rostro del cazador se transformó, contorsionado por el pánico. No, no puede ser, gritó mientras las gemelas extendían sus manos hacia él, el medallón vibrando más que nunca. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y Ana solo pudo mirar, a medida que la oscuridad se tragaba al cazador. Ahora todo era calma y un silencio profundo cubrió el lugar. Pero entonces algo aún más inesperado ocurrió. Las gemelas se volvieron hacia Ana. Sus ojos, llenos de la sabiduría de cientos de años, se oscurecieron en un instante. Ahora la verdad más grande será revelada, dijeron en un tono místico, y el medallón entre sus manos se rompió en 1000 pedazos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El brillo de las gemelas comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en sombras que danzaban en el aire. «Esperen», gritó Ana, pero el sonido se perdió en el ruido del eco que retumbaba por la selva. De repente, las gemelas se transformaron, sus rostros cambiaron, y en lugar de dos inocentes niñas, Ana vio a dos figuras conocidas. «Tú», murmuró horrorizada. Las gemelas se habían convertido en su propio reflejo, en sus hijas que había perdido años atrás, las mismas que creía muertas en el accidente. «No, esto no puede ser». Ana retrocedió, su mundo girando. Las risas que habían llenado la selva se transformaron en lamentos. La conexión que había sentido no era solo un vínculo de protección, sino un eco de su propia historia. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Siempre estuvimos contigo, madre. Este era el camino», dijeron las gemelas, sus voces ahora resonaban con la experiencia de una vida perdida. Era un juego cruel del destino. El cazador había sido solo un peón en una historia mucho más grande, un secreto familiar guardado por años. Su verdad se le revelaba, pero la pérdida era abrasadora. «No, no puede ser así», gritó Ana desesperada. En ese momento el suelo comenzó a temblar nuevamente. «¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?» Las figuras sombrías que una vez habían amenazado a la selva comenzaron a manifestarse de nuevo. «El poder de la selva y de nuestro linaje nunca ha sido solo nuestro. Hay algo más que debes enfrentar», dijeron las gemelas, mientras la oscuridad comenzaba a rodear a Ana. Una trémula esperanza aún latía en su pecho, pero la pregunta seguía presente. ¿Podría perder a sus hijas nuevamente? Ella quería salir de esa pesadilla, pero la verdad estaba a un paso de ser revelada. Sin saber qué haría, el vacío y la luz se entrelazaron, y Ana se sintió atrapada entre dos mundos, sin saber cuál era su lugar. La selva respiraba a su alrededor, esperando que ella tomara una decisión. Podría aceptar lo que era y enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Estaría preparada para abrazar su verdadero destino. La pregunta se quedaba flotando en el aire helado, mientras la selva recobraba su murmullo y el futuro se desdibujaba en la penumbra. Entonces, un grito desgarrador cortó el silencio. De una de las sombras, una figura emergió, una mujer sorprendentemente familiar. Ana parpadeó intentando enfocarse. Era su propia madre quien había desaparecido hace décadas. «Mamá, eres tú». Su voz temblaba con incredulidad. «Ana», susurró la mujer, con un dolor palpable en su mirada, «he estado aquí todo este tiempo, esperando el momento para decirte la verdad». Ana sintió que el mundo se desvanecía una vez más. El vínculo entre su madre y el linaje ancestral, la selva misma, caía como un peso sobre sus hombros. «Tú eres parte de esto, mi amor. Nos impactó a todas y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias». La revelación de su madre hizo que todo colapsara. Ana se sintió perdida, el suelo temblando bajo su peso. ¿Qué consecuencias? El poder del linaje no solo estaba en las gemelas, sino en ella, en su madre, en su familia entera. Y mientras la selva resonaba con aquel secreto, la pregunta se volvía aún más grande. ¿Qué significaría esto para el futuro de su historia y el destino de todos los que amaba? Ana, sintiendo el vacío en su corazón, se armó de valor ante la imponente figura que tenía delante.
La selva parecía tratar de advertirle, pero la adrenalina corría por sus venas. Tengo que actuar, pensó, y dando un paso al frente, los recuerdos de su vida antes de perder a sus hijas resurgieron. La profunda conexión que sentía con las gemelas reverberaba en su pecho. Pero, justo en medio de esa determinación, el aire vibró a su alrededor. Un remolino de hojas y tierra se levantó de repente, y el cazador, aturdido, se irguió, observando a su alrededor con desdén. Veremos qué tan fuerte es esa conexión, dijo, levantando su artefacto una vez más. Ana sostuvo firmemente el medallón, sintiendo que su luz empezaba a calentar sus manos. La selva la rodeaba, y a través de ese zumbido sintió una presencia. No era solo el brillo del medallón, era algo más profundo, una fuerza ancestral que la instaba a recordar. No estás sola, parecía susurrar el viento. ¿Qué quieres de ellas? Gritó, sus emociones llenando su voz de poder. El cazador sonrió, un rictus frío y cruel. La esencia de la selva está entrelazada con su linaje. Ellas son el último vestigio de un poder que el mundo necesita, dijo, como si hablara de algo trivial. Pero Ana no podía dejar que eso ocurriera. De repente, el cielo se oscureció y un trueno desgarró el aire. Un resplandor surge detrás de la figura del cazador, envolviéndolo en una luz dorada. Con un grito de terror, se volvió hacia la construcción de sombras que cobraba forma detrás de él. Ana sintió que su corazón se detenía. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente, sus ojos resplandecían como faros en la noche. Ana, confía en nosotras, dijeron, su voz resonando en la selva. Y en ese instante, las sombras que se arremolinaban alrededor del cazador fueron absorbidas hacia las gemelas. El rostro del cazador se transformó, contorsionado por el pánico. No, no puede ser, gritó, mientras las gemelas extendían sus manos hacia él, el medallón vibrando más que nunca. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y Ana solo pudo mirar, a medida que la oscuridad se tragaba al cazador. Ahora todo era calma y un silencio profundo cubrió el lugar. Pero entonces algo aún más inesperado ocurrió. Las gemelas se volvieron hacia Ana. Sus ojos, llenos de la sabiduría de cientos de años, se oscurecieron en un instante. Ahora la verdad más grande será revelada, dijeron en un tono místico, y el medallón entre sus manos se rompió en 1000 pedazos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El brillo de las gemelas comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en sombras que danzaban en el aire. Esperen, gritó Ana, pero el sonido se perdió en el ruido del eco que retumbaba por la selva. Madre, exclamó una voz familiar. Ana se giró y su corazón se detuvo. Era Sara, su hija mayor, la misma que había perdido en el accidente. La imagen la golpeó como una ola, sus ojos, tan similares a los de las gemelas, brillaban con una intensidad inusual. Sara, gritó, apenas dándose cuenta de que su voz estaba ahogada por las lágrimas. Ellas no son solo gemelas, madre, continuó Sara, su tono era severo, distante. Son parte de un linaje que te pertenece a ti también. Nunca desaparecí, siempre estuve en este ciclo, en la selva, esperando el momento de que recordaras quién eres realmente. Ana se sintió sobrepasada. Todo lo que había creído verdadero se tambaleaba. Sus hijas, esas criaturas que había encontrado, eran esencia pura del linaje, y Sara siempre había estado aquí. El dolor y el miedo la envolvían. Esto no puede ser, gritó, llevándose las manos a la cabeza. Las gemelas, ahora reflejando visiones de su propia carne y sangre, comenzaron a rodear a Ana. Recuerda, madre, todo gira en torno a la selva. Tienes que recordar, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, una figura sombría emergió de la nada. Era el cazador, pero ahora se veía diferente, casi transformado. Tenía una mirada cada vez más humana, más comprensiva. Te he seguido a lo largo de las vidas, dijo, y sus palabras resonaron como un eco siniestro. Soy parte de este ciclo también, y tú no podrás evitar la verdad. Las gemelas son la clave, pero tú también eres el eslabón perdido. Ana no podía entender, su mundo giraba. Tienes que decidir, gritó Sara al borde de las lágrimas. Quien controla el linaje controla el destino de todos. Ya no podemos ocultar más secretos. Es hora de luchar o rendirse. La selva parecía estar viva, pulsando como un corazón. Una mezcla de esperanzas y temores envolvía a Ana, mientras las verdades más oscuras comenzaban a florecer. Su identidad, sus pérdidas, el ciclo de dolor, todo estaba entrelazado en esa danza mortal. Las decisiones se tornaban más pesadas. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptaría su legado o se perdería nuevamente? Un terrón de tierra se desprendió del suelo, y con un trueno ensordecedor, el horizonte se iluminó. Ana sintió que el aire se hacía denso. La selva, siempre vigilante, ahora aguardaba su elección. Podría salvar a su familia y descubrir el significado verdadero de la conexión que compartían. La respuesta estaba al borde, y la oscuridad parecía estar esperando para devorar todo lo que alguna vez había amado.
Ana, sintiendo el vacío en su corazón, se armó de valor ante la imponente figura que tenía delante. La selva parecía tratar de advertirle, pero la adrenalina corría por sus venas. Tengo que actuar, pensó, y dando un paso al frente, los recuerdos de su vida antes de perder a sus hijas resurgieron. La profunda conexión que sentía con las gemelas reverberaba en su pecho. Pero, justo en medio de esa determinación, el aire vibró a su alrededor. Un remolino de hojas y tierra se levantó de repente, y el cazador, aturdido, se irguió, observando a su alrededor con desdén. Veremos qué tan fuerte es esa conexión, dijo, levantando su artefacto una vez más. Ana sostuvo firmemente el medallón, sintiendo que su luz empezaba a calentar sus manos. La selva la rodeaba, y a través de ese zumbido sintió una presencia. No era solo el brillo del medallón, era algo más profundo, una fuerza ancestral que la instaba a recordar. No estás sola, parecía susurrar el viento. ¿Qué quieres de ellas? Gritó, sus emociones llenando su voz de poder. El cazador sonrió, un rictus frío y cruel. La esencia de la selva está entrelazada con su linaje. Ellas son el último vestigio de un poder que el mundo necesita, dijo, como si hablara de algo trivial. Pero Ana no podía dejar que eso ocurriera. De repente, el cielo se oscureció y un trueno desgarró el aire. Un resplandor surgió detrás de la figura del cazador, envolviéndolo en una luz dorada. Con un grito de terror, se volvió hacia la construcción de sombras que cobraba forma detrás de él. Ana sintió que su corazón se detenía. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente, sus ojos resplandecían como faros en la noche. Ana, confía en nosotras, dijeron, su voz resonando en la selva. Y en ese instante, las sombras que se arremolinaban alrededor del cazador fueron absorbidas hacia las gemelas. El rostro del cazador se transformó, contorsionado por el pánico. No, no puede ser, gritó mientras las gemelas extendían sus manos hacia él, el medallón vibrando más que nunca. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y Ana solo pudo mirar, a medida que la oscuridad se tragaba al cazador. Ahora todo era calma, y un silencio profundo cubrió el lugar. Pero entonces algo aún más inesperado ocurrió. Las gemelas se volvieron hacia Ana. Sus ojos, llenos de la sabiduría de cientos de años, se oscurecieron en un instante. Ahora la verdad más grande será revelada, dijeron en un tono místico, y el medallón entre sus manos se rompió en 1000 pedazos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El brillo de las gemelas comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en sombras que danzaban en el aire. «Esperen», gritó Ana, pero el sonido se perdió en el ruido del eco que retumbaba por la selva. Y entonces, del lugar donde antes había estado el cazador, surgió una figura diferente. No era el cazador que Ana había visto. Era un hombre mayor, vestido con ropas desgastadas por el tiempo, con una mirada melancólica en los ojos. Ana dijo con voz temblorosa, «Soy yo, Carlos, su esposo». Ana sintió que el corazón se le encogía. «Carlos, pero ¿cómo?». Las palabras se le atragantaron en la garganta. El hombre que había creído muerto hacía años, el mismo que había dejado la selva en busca de un futuro mejor, estaba allí justo frente a ella. «Siempre estuve aquí», continuó Carlos, su voz llena de dolor. «Los eventos de aquella noche, todo lo que sucedió no era lo que creías. Fui engañado. Me obligaron a desaparecer». Las gemelas cambiaron su forma, tomando la apariencia de los hijos desaparecidos de Ana. «Esto es lo que la selva guarda», dijeron en coro, sus voces más contundentes. «Una familia partida por mentiras, un ciclo de dolor que nunca debió existir». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, sintiendo un nuevo nudo en su garganta. Carlos dio un paso adelante. «Te quité la oportunidad de recordar y ahora necesitamos unir fuerzas. Las gemelas son el vínculo, tienen el poder de restaurar lo que hemos perdido. La selva necesita ser liberada del cazador». Todo giraba en su mente. ¿Era posible que el cazador fuera el responsable de la desaparición de su familia? Ana buscó respuestas en los ojos de su esposo, pero al mismo tiempo sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», gritó, el dolor resonando en cada palabra. «¿Por qué desapareciste?». «Porque no tenía elección», soltó Carlos con la voz quebrada. «El cazador siempre ha estado detrás de nosotros. Mis errores han causado que todo esto suceda, pero juntos podemos cambiar el destino». Ana observó a las gemelas, a su esposo, y sintió que la realidad se fracturaba ante ella. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba en una serie de sombras y ecos. Podía confiar en un pasado que había traído tanto dolor. Un hilo de esperanza comenzó a entrelazarse en su desesperación. ¿Podrían unirse y luchar? El viento sopló alrededor, agitando las hojas de los árboles, como si la selva misma aguardara su decisión. La verdad parecía un tirano que acorralaba a Ana, preguntándose si esta era la última oportunidad para sanar lo que una vez se rompió. La pregunta permanecía en el aire, densa y peligrosa, mientras el eco de las palabras de su esposo resonaba. «La selva necesita ser liberada».
podría realmente enfrentar esa realidad, cargar con la verdad de su familia y desenmascarar a un enemigo oculto en las sombras. La selva estaba viva, esperando su respuesta. Ana sintió que la selva pulsaba a su alrededor, llena de vida y magia, y a pesar del miedo que la invadía, un fuego de determinación ardía en su pecho. No voy a permitir que nuestros destinos se definan por otros, murmuró, su voz resonando con el eco de sus ancestros. Carlos se acercó, una mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. Juntos podemos romper el ciclo. Las gemelas son el vínculo con nuestro pasado, pero también con nuestro futuro. Ana asintió, entendiendo que no solo luchaban por ellas mismas, sino por todo lo que representaban. Mientras el cazador desaparecía en las sombras, la selva parecía moverse, como si la tierra misma se uniera a su lucha. Vamos, exclamó Ana, sintiendo que el poder del linaje corría por sus venas. Las gemelas, ahora completamente conscientes de su herencia, se alinearon a su lado. La luz del medallón resonaba como un latido, marcando el tempo de un avance que prometía liberación. Un profundo silencio se instaló en el aire, pero no había tiempo que perder. Todo lo que habían enfrentado culminaba en este momento. El cazador no conoce el poder de lo que busca, gritó Ana, mientras su voz se levantaba por encima del susurro de los árboles. Y no lo va a poseer. Con un gesto, las gemelas comenzaron a conjurar la energía de la selva. Ruidos de ramas quebrándose y hojas agitándose resonaban a su alrededor. Ana sintió cómo la fuerza ancestral crecía, vibrando en perfecta armonía. Era como si cada ser en la selva, cada hoja, cada latido se uniera a su causa. El aire crujía, y justo cuando la oscuridad parecía cerrarse sobre ellas, un rayo de luz surgió desde lo alto, iluminando el claro. El cazador había regresado, su rostro era un reflejo de ira y desesperación. No pueden detenerme, gritó, pero sus palabras eran interrumpidas por el eco de la selva, que parecía reírse de su arrogancia. Es hora de liberar la verdad, dijo Ana con firmeza, sintiendo cómo sus propias palabras resonaban en la tierra. Por todas las generaciones que hemos perdido, en un instante, su esencia se fundió con la energía de las gemelas, formando un frente imbatible. La selva rugió. Los árboles se mecieron como si danzaran en celebración. El cazador empezó a tambalearse, su forma se desdibujaba en medio de la brillante luz. Imposible, balbuceó, pero su voz se perdió en un clamor casi divino. Ana y las gemelas se unieron, y mientras la energía del medallón estallaba en un resplandor deslumbrante, un torbellino de poder se generó. Fuera de la luz, el cazador fue absorbido, atrapado en la misma ambición que lo había llevado a destruir tantos mundos. El silencio que siguió fue abrumador. Ana respiró hondo, sintiendo que la selva volvía a estar en calma. Los ecos de su historia permanecieron entrelazados con el viento. La realidad que había temido perder ahora se mantenía viva y palpitante. Las gemelas sonrieron, una sonrisa que reflejaba el mismo amor que ella había perdido. Lo logramos, madre, dijeron, sus ojos brillaban como los cielos despejados. La selva está liberada. Ana sintió una mezcla de alivio y alegría, sabiendo que habían formado una nueva historia. Mientras se abrazaban, la selva parecía susurrar secretos de un futuro lleno de esperanza. Había mucho por descubrir, y la vida continuaría fluyendo a su ritmo antiguo. Siempre les llevaré en mi corazón, dijo Ana, su voz llena de amor y promesas. Pero, abruptamente, un destello apareció en el horizonte. Era un nuevo misterio, una señal de que el ciclo jamás termina, que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y ahora, querido lector, este es el momento de demostrar tu apoyo incondicional. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón "Me gusta ahora". Esas pequeñas acciones alimentan el algoritmo y ayudan a que más personas descubran este viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartir esto. Comparte con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por formar parte de esta comunidad increíble.